se pone cómodo, termina de orinar sobre la lista de estrenos y se engomina el bigote. Prepárense para un viaje un tanto estrambótico hacia los confines más recónditos del cine. Así comienza la Filmoteca del Porra. Buenas noches, oyentes y oyentas, como decimos acá, en Loca como tu madre. Antes que nada, antes de presentar la columna, quería sumarme a las voces que piden por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Y me adhiero a la pregunta: ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, vamos a empezar con la columna de Cine Punk. Bueno, en primer lugar, a la gente cuando se le viene el concepto cine punk a la cabeza, lo primero que piensa es películas donde hay punks haciendo desastres. No sería una imagen tan errada porque realmente no hay una verdadera idea de lo que fue o de lo que es como movimiento político, social, ideológico, artístico, el punk. Si bien siempre tuvo mala prensa y fue derivado para lo que podríamos llamar la generación vacía, de Blank Generation, que es algo con que la prensa se hizo un festín, siendo que estaba gestando un movimiento muy crítico de la guerra de lo que después iba a ser la guerra de Malvinas, un movimiento muy crítico de lo que era la sociedad patriarcal británica, también un movimiento muy crítico de la industria y el consumo, y por otro lado muy crítico de la carne, de la industria de la carne, de todo lo que tenga que ver con la violencia. Así que podríamos decir que en sus orígenes, al menos en sus orígenes, el anarcopunk, el movimiento anarcopunk en el Reino Unido a mediados de los años 70 fue un movimiento pacifista, anarquista, vegetariano, feminista, anticapitalista y antiindustria, antibélico. Lo que se puede tomar como cine punk, para los que defienden y las que defienden el punk como un movimiento anarquista y un movimiento social, toman muy pocas películas. El cine punk fue un breve periodo de cine experimental, de agitación política. Normalmente cuando hablamos de cine punk hablamos de una realizadora en particular que se llama G. Boucher, que fue es una artista plástica, la doy por muerta todo el tiempo, de un colectivo que se llamó Crass, que es lo que estamos escuchando de fondo. Principalmente fue una banda, pero se abrió para muchas disciplinas artísticas y de agitación política. De hecho, entre todas sus acciones, por ejemplo, tomaron una fábrica de armas y desmantelaron máquinas. También tomaron una comisaría. Bueno, un grupo activo. Y las películas que podemos citar como del periodo punk, si así se quiere, de G. Boucher son Semi-Detached, del año 1978, y Christ the Movie, que se presume que es de fines de los 70, del 79 o principios del 80, porque se empezó a proyectar a principios de los años 80 en distintas casas ocupas y espacios contraculturales. Por otro lado, cuando hablamos de cine punk también podemos citar a gente que no perteneció al movimiento anarcopunk, pero sí con mucho compromiso social, como sería el caso de The Clash y, por ejemplo, una película que se llama Rude Boy, que es del año 1980, ya sería un periodo post-punk, 1980. Cuando hablamos de punk hablamos del 77, en verdad del 76 hasta el 79, porque en el 76 aparecen Crass, los Buzzcocks, y en el 79 Sex Pistols firma contrato con multinacionales y eso se le llama la muerte del punk. Si bien Sex Pistols nunca fue parte del movimiento punk realmente crítico a nivel social, sino más bien una parafernalia de producción masificada para el consumo de adolescentes, de gente que no tenía un referente en esa época de caos social y político, y de un arte bastante excesivamente barroco.
decían los punks que se identificaban con Sex Pistols porque odiaban a Pink Floyd, por ejemplo. Odiaban lo florido que era la música progresiva y eso. Bueno, cuando hablamos de esta película, Rude Boy, es una película del año 1980, dirigida por David Mingay y Jack Haysom, que son documentalistas. Esta película es muy interesante porque cruza ambos lenguajes, la ficción y el documental, de una manera tan sutil y tan organizada que realmente invito a verla. No sé si así las películas de G. Boucher, no sé si invitaría a verlas. Son películas realmente difíciles de mirar, poco digeribles, muy violentas en el uso de la imagen y del montaje, del ruido. Usa ruido visual y sonoro permanentemente. Y bueno, trata de, a través del impacto y del efectismo, generar cierta repulsión hacia la sociedad anglicana británica, contra el patriarcado británico, contra la religión, contra la industria. Es muy interesante de ver, pero es difícil de ver. Quienes tengan la cabeza y el estómago para eso, les invito. Otra película es precisamente The Blank Generation de Amos Poe, un realizador yankee. Es de 1976. Es considerada la primera película de cine punk por los críticos. Si bien no tiene nada que ver con el movimiento punk, para mi gusto, para mi criterio, retrata un poco lo que fue el advenimiento del punk a partir de los Ramones, de los Sex Pistols, y desde una visión bastante alejada del Reino Unido, pero que sí podría tratar esta cuestión de la generación vaciada. Para mí no es cine punk, pero bueno, se lo marca como tal. Esta película Rude Boy es realmente una hazaña cinematográfica. Es un ojo, es un camarógrafo que está ahí en un momento histórico, que capturó imágenes que son realmente impactantes, históricas, cosas que no se podrían volver a repetir, cosas que para construir una ficción sería imposible reproducir, como justamente el nacimiento del punk y de los movimientos juveniles en Londres. Hay imágenes de manifestaciones históricas de toda Inglaterra. Hay imágenes de giras de The Clash. La película sigue un poco de Clash, pero es de un personaje, un protagonista que es una persona que se termina siendo amigo de los Clash y termina trabajando con ellos como plomo. Realmente es una hazaña cinematográfica y por eso invito a verla. Y a quienes gusten del punk les va a parecer una película increíble. Tiene muy buenas capturas de momentos álgidos de The Clash, de Joe Strummer hablando sobre cuestiones filosóficas, siendo muy joven. Esto roza un poco la ficción, pero tiene un lenguaje de ficción cinematográfica, pero es casi todo documental. Es un cruce muy interesante. Recomiendo ver entonces Rude Boy del año 1980. Y bueno, si se bancan las pelis de G. Boucher, Semi-Detached, que significaría semi-separado, y Christ the Movie, Cristo la película. Después, si se animan, métanse y escuchen Crass, que fue la banda más significativa del movimiento narcopunk. Después se desvirtuó bastante, como muchas cosas en la vida, pero bueno, ahí está, esta es mi columna de hoy. Recuerden que si el punk murió, ya es hora de que inventemos algo nuevo. Les mando un abrazo grande.